Dato críptico. Imagina vivir en un país donde la mayoría de las personas sobreviven con menos de 6 pesos al día. Esto es Burundi, una pequeña nación sin salida al mar en el corazón de África, donde la lucha por la supervivencia es una realidad diaria. Aquí, la pobreza no es una estadística, está grabada en los rostros cansados de su gente. Niños con vientres hinchados y ojos vacíos juegan en los caminos de tierra. Su risa es un conmovedor contrapunto a las duras realidades de sus vidas. Los ancianos, con sus cuerpos encorvados por años de trabajo duro y privaciones, se sientan apáticamente a la sombra, sus ojos reflejando una vida de sueños incumplidos. Esta es una tierra donde la esperanza es algo frágil, fácilmente aplastada por el peso de la pobreza, el hambre y la enfermedad. Sin embargo, en medio de la desesperación, el espíritu humano parpadea, negándose a ser extinguido. El pueblo de Burundi, aunque golpeado por la adversidad, se aferra ferozmente a su dignidad. Su resiliencia es un testimonio del espíritu indomable que reside en todos nosotros. Burundi es una nación que lucha contra el peso aplastante de la pobreza extrema. Clasificada entre los países más pobres del mundo, su gente vive al borde de la supervivencia. Las estadísticas pintan un panorama sombrío. Imagina una vida donde una comida es un lujo. Imagina una vida donde el agua potable es un bien preciado. Esta es la realidad para millones en Burundi. El peso de la pobreza recae sobre los hombros del pueblo burundés. Sin embargo, su espíritu permanece intacto. La tierra, aunque fértil, cede sus frutos a regañadientes. La mayoría de los burundianos dependen de la agricultura de subsistencia. Sus vidas están inextricablemente ligadas a los ritmos de la naturaleza. Trabajan bajo el sol abrasador, sus manos curtidas trabajan la tierra con herramientas rudimentarias, sus espaldas dobladas bajo el peso de sus cargas. Pero la naturaleza puede ser una amante voluble. Las sequías, las inundaciones y los patrones de lluvia erráticos, exacerbados por el cambio climático, causan estragos en sus cultivos, empujándolos aún más al abismo de la pobreza. El espectro del hambre se cierne grande, proyectando una larga sombra sobre sus vidas. Las familias a menudo se acuestan con hambre, sus estómagos rugen en protesta. La desnutrición es una amenaza constante, particularmente entre los niños, lo que frena su crecimiento y pone en peligro su futuro. La lucha por el sustento es una batalla diaria, un ciclo implacable de pobreza y hambre que atrapa a generaciones en sus garras. En Burundi, las necesidades más básicas que muchos dan por sentadas son lujos fuera del alcance de la mayoría. La electricidad, por ejemplo, es una rareza, particularmente en las zonas rurales. Los hogares se sumergen en la oscuridad al caer la noche, iluminados solo por lámparas de queroseno parpadeantes o el suave resplandor de la luna. El acceso al agua potable y al saneamiento es otro desafío. Las personas a menudo caminan kilómetros para buscar agua de ríos y arroyos, a menudo contaminados con patógenos que causan enfermedades. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas agrava aún más el problema, lo que lleva a la propagación de enfermedades transmitidas por el agua. La atención médica es otra área en la que Burundi se queda lamentablemente corto. Los hospitales y clínicas son escasos, especialmente en las zonas rurales, y a menudo carecen de medicamentos y equipos esenciales. Muchas personas, incapaces de pagar incluso la atención médica básica, se ven obligadas a sufrir y morir de enfermedades prevenibles. Una nación sin litoral. La condición de Burundi sin salida al mar agrava aún más sus problemas económicos. Rodeado de países que se enfrentan a sus propios desafíos, se enfrenta a importantes obstáculos para acceder a los mercados mundiales. Los costos de transporte son altos, la infraestructura es inadecuada y abundan los obstáculos burocráticos, lo que sofoca el comercio y obstaculiza el crecimiento económico. Este aislamiento afecta a su gente, limita sus oportunidades y perpetúa el ciclo de la pobreza. Es un círculo vicioso,
donde la pobreza engendra aislamiento y el aislamiento profundiza aún más la pobreza. La falta de acceso al mar también limita la capacidad de Burundi para diversificar su economía. El turismo, por ejemplo, que podría proporcionar un impulso muy necesario a su economía, permanece en gran medida sin explotar debido a la falta de infraestructura e inversión. El lago Tanganika. Un salvavidas bajo amenaza. En medio de este panorama de dificultades, el lago Tanganika, el segundo lago de agua dulce más grande del mundo, se erige como un faro de esperanza, un salvavidas para millones de burundianos. Sus aguas están repletas de peces, lo que proporciona una fuente vital de proteínas e ingresos para las comunidades que viven a lo largo de sus orillas. Pero incluso este salvavidas está amenazado. La sobrepesca, la contaminación y el cambio climático están afectando el frágil ecosistema del lago, amenazando los medios de vida de quienes dependen de él. Las poblaciones de peces están disminuyendo, la calidad del agua se está deteriorando y el futuro de este recurso vital está en juego. Proteger el lago Tanganika no es solo un imperativo ambiental. Es crucial para la supervivencia de millones de burundianos que dependen de él para su sustento. Es un claro recordatorio de la interconexión de la pobreza, la degradación ambiental y el bienestar humano. El ritmo de la resiliencia. A pesar de las dificultades que enfrentan, el pueblo de Burundi no ha sucumbido a la desesperación. Su espíritu, aunque probado, permanece intacto. Se aferran ferozmente a su dignidad. Su resiliencia es un testimonio del espíritu humano indomable. La música y la danza, profundamente arraigadas en su cultura, proporcionan consuelo y un sentido de comunidad. El ritmo de los tambores, resonando a través de las colinas, es una poderosa expresión de su herencia, una celebración de la vida en medio de la adversidad. La danza tradicional de los tambores reales, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es un testimonio de su rica herencia cultural. Los tambores sincronizados, el intrincado juego de pies, los trajes vibrantes, todo se combina para crear un espectáculo que es a la vez fascinante y profundamente conmovedor. El espíritu de Burundi. La resiliencia del pueblo burundés no se trata solo de supervivencia. Se trata de encontrar alegría y significado frente a la adversidad. Se trata de aferrarse a la esperanza, incluso cuando las probabilidades están en contra de ellos. Se trata del poder del espíritu humano para resistir, para superar y para encontrar la belleza, incluso en los momentos más oscuros. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso frente a dificultades inimaginables, el espíritu humano puede triunfar. Es un testimonio del poder de la esperanza, la importancia de la comunidad y la resiliencia del espíritu humano. Al ser testigos de sus luchas, celebremos también su fuerza, su resiliencia y su espíritu inquebrantable. Que su historia nos inspire a actuar, a tender una mano amiga y a trabajar por un mundo donde la pobreza no sea una cadena perpetua, sino un desafío que se pueda superar. Un llamado a la conciencia. La difícil situación de Burundi puede parecer una realidad lejana, pero es un claro recordatorio de la interconexión de nuestro mundo. La pobreza, el hambre y la falta de acceso a las necesidades básicas no son solo estadísticas. Son las realidades vividas por millones de personas en todo el mundo. No podemos permitirnos cerrar los ojos ante su sufrimiento. La conciencia es el primer paso hacia la acción. Al arrojar luz sobre los desafíos que enfrenta el pueblo de Burundi, podemos ayudar a amplificar sus voces, crear conciencia sobre su difícil situación y movilizar apoyo para iniciativas destinadas a mejorar sus vidas. Recordemos que todos somos parte de una familia humana y el sufrimiento de uno nos afecta a todos. Acerquémonos con compasión, comprensión y un compromiso para marcar la diferencia. El pueblo de Burundi, y muchos otros como ellos en todo el mundo, no merecen menos.